Bueno, pues en este vídeo vamos a reproducir el patrón de una braga de dos maneras. Una sin destruir la braga, o sea, solo estirando la pieza, y otra descosiendo una braga. En este caso, pues no vamos a utilizar el tamaño en el contorno de la braga ya final, y en el otro caso vamos a utilizar las piezas con margen de costura, y luego comparamos las dos. Entonces, ese patrón pues es simétrico. La persona quería exactamente el tamaño de esta braga. Entonces, primero mira que las costuras, hay algunas que son costuras rectas, otras que puede que tenga una sutil curva, ¿vale? Y a veces es muy difícil de saber porque la tela ya ha estirado, pues en este caso hay el elástico. Al principio puede que haya alguna curva. En este caso, pues la curva no hace ninguna forma en un patrón de braga, ¿vale? Entonces que eso puede ser reto. Otra cosa también es que aquí arriba, en general, pues hay también una pequeña curva. Pero claro, al calcar, luego después ajustamos, ¿vale? Entonces, como es simétrico, solo nos hace falta la mitad, ¿vale? Entonces, une bien las costuras. Si quieres, puedes hacerlo del revés, y hay que considerar que lo que vamos a calcar tiene margen de costura, ¿vale? O sea, que es como la medida final. Entonces, voy a poner unos alfileres para mantener la costura en su sitio, ¿no? Entonces, todo donde puedas ver que consigues poner un alfiler que sea simétrico, vamos a poner. Para encontrar el centro, ¿vale? En este caso, mira, si miras el patrón, pues el delantero y la espalda a principio tienen la misma medida, ¿vale? Entonces vamos a dejarlos todos doblando. Y obviamente que si no queda perfecto, pues que tampoco pasa nada, que ya es como una ropa que está usada, y a veces es muy difícil de copiarla exactamente igual, ¿no? Vale, pues una vez que ya tenemos los costados, vamos a intentar encontrar el centro. Vamos a dibujar solo mitad, y esto ya veo que está bastante torcido. Bueno, pues voy a poner en este papel solo la mitad, ¿vale? Entonces, esta línea pues tiene que ser vertical. Bueno, pues ese va a ser el centro, ¿vale? Y entonces vamos a copiar cada lado de esta braga. Yo creo que voy a poner también el centro, pues la parte del tiro, ¿vale? Donde termine el tiro, porque así ya tenemos donde estaría la parte de abajo. Puedes hacerlo pieza por pieza, en este caso hay 3 piezas, pero yo voy a hacer solo el dibujo de 2. Entonces, yo voy a copiar la parte trasera. Entonces, puedo marcar la altura que tiene desde el centro hacia arriba, ¿vale? Entonces voy a hacer una marquita arriba y una marquita abajo, que ese va a ser mi límite, y luego voy a marcar dónde están las esquinas, donde está la esquina del tiro. Y claro, aquí es el problema, ¿no? Porque ahora pues entramos en la zona que está todo llena de elástico. Entonces,
como puedas, vamos a tener que estirar la pieza hasta que la tela esté recta para marcar la esquina, el costado. Y lo mismo va a pasar en esa esquina de abajo del costado, que ahí también es el problema, porque aquí en general la cintura es más pequeña que pues aquí abajo donde está la cadera. Vale, entonces vamos a intentar mirar más o menos cuánto esto baja. Baja hasta aquí y desde esta línea de la cintura, pues ¿dónde estaría esta esquina? Intentando estirar la goma. Bueno, aquí sería la cadera, la cintura. Claro, mira, aquí en el tiro vamos a poner dónde está, que estaría más o menos aquí. Y aquí también el tiro. Entonces, eso estaría así. Y ahora hacemos la pernera. Vale, pues entonces tenemos la cintura. En este caso lo dejamos así recto. El costado. Y esa parte que puede ser curva, la podéis hacer con una regla curva o si queréis hacerla recta. Y ahora vamos a pasar la parte delantera. Entonces, la parte delantera coincide costados, pues necesitamos pues la medida de refuerzo. Y pues esa distancia del tiro. Vale. Y luego dibujamos la pernera. Pero habrá que abrir esto como podamos. Vale, pues entonces a principio tendríamos ese dibujo. Para que quede todo en azul, vamos a hacer todo en azul. Entonces, cintura, costado, pieza de refuerzo, pieza de refuerzo trasera, que está aquí. Y claro, eso todo tiene que llegar y se une todo. Pero ahora lo importante es hacer coincidir pues los contornos. Entonces, que podemos copiar pues el delantero y en otra hoja y ajustar esas distancias, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo otra vez, todo otra vez. Pues esa es la parte trasera y esa es la delantera. Pues la trasera tiene el refuerzo aquí y la delantera el refuerzo viene hasta aquí, ¿vale? Muy bien, pues ahora vamos a cortar eso. Bueno, pues ¿qué va a pasar aquí? Que ahora es el punto importante, que hay que hacer con que ese dibujo pues tenga una continuidad. Entonces, primero aquí, esto es un encuentro en pico y eso hay que suavizarlo. Por eso decía que al final esto es una curva y no son dos rectas que terminan en punta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro, aquí puede haber una bajada
Y como ya hemos puesto todas las alturas de acuerdo con eso, que sea recto, pues al final esto tendría que ser un poco más hacia arriba, para que hubiera esa curva. ¿Ves? Ese punto pues hay que suavizarlo. ¿Vale? Porque en costura, cuando vamos a coser, pues no vamos a hacer esa punta. Y a esa distancia que estamos subiendo podemos subir aquí abajo. Como eso es muy poquito, pues lo vamos a dejar. Entonces vamos a corregir aquí esto para que sea una curva. ¿Vale? Y ahora esto de aquí viene y también si en tu dibujo eso hace algún pico, pues hay que suavizarlo de la misma manera. En este caso es muy sutil. Y además estoy usando un rotulador muy gordito, pues apenas se ve, ¿no? Entonces esto también hay que suavizarlo. Vale, y ahora la otra cosa es aquí abajo. Esto no está bien, cuando vayamos a hacer esa pieza pues tiene que ser una cosa continua. Entonces, entonces otra vez cogemos, si no tienes una regla curva, pues hacer a mano mismo que funciona igual, ¿vale? Entonces, venimos aquí y intentamos unir esas curvas. Y quitamos esa punta, ¿vale? Ahora, pues hay patrones que, como os digo, eso es más bajo, o aquí más alto, eso, la parte de atrás más gorda, más recortada, eso según gustos, ¿no? La persona lo quería igual. Entonces, al hacer eso, hay que recordar que eso tiene margen de costura. En este caso, pues eso es muy poquito. Aquí arriba hay una cinta al bies y el resto son dobladillos. Entonces, según lo que quieras, tú pones el margen que usas, ¿no? En este caso, vamos a poner todo 1 centímetro. Bueno, pues esa pieza la podemos cortar en otro papel, ¿vale? Y podemos unirla con esa. Entonces, antes de cortar, lo voy a poner aquí, a ver si me llega. Bueno, voy a pasar la parte del refuerzo en otro papel. Entonces, esto, a ver si me coge todo aquí, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el refuerzo delantero. Yo podía cortar, lo que pasa es que quiero añadir margen de costura, entonces pues no lo voy a cortar, ¿vale? Claro, esto no lo he puesto perfectamente, ¿no? Vamos a arreglar esto con esto otra vez. Vale, entonces, como hacemos el refuerzo por separado, pues añadimos margen de costura. ¡Pum! Vale, entonces esto ya no nos sirve. Y lo mismo aquí. Vamos a añadir margen de costura y margen de costura. Como aquí he cortado, pues tengo que volver a añadir. Y aquí margen de costura. Bueno, ahora ¿qué hacemos con estas puntas? Entonces, cuando tenemos esas esquinas
eso a la hora de coser es malo, porque cuando vamos a poner una pieza sobre la otra, esto nos va a sobrar, ¿vale? Voy a cortar así para que veas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando vamos a coser esa pieza con el refuerzo, vamos a poner pieza con pieza. Bueno, eso va a estar duplicado y esto nos va a salir. ¿Veis? Que esto nos sale. Entonces, lo ideal es porque cuando vas a poner la pieza centrada. Y hay casos en que no hay un centro y la gente pone la pieza aquí en esquina y no coincide. Entonces, lo que es importante cuando copias un patrón y pongas el margen de costura es que cortes esas esquinas. ¿Vale? En este caso es mucho más fácil cortar esto que añadir en este. Entonces, esa esquina la cortamos. Y claro, cuando vas a poner la pieza, pues se encaja perfectamente. Y lo mismo va a pasar en esa esquina de costado, ¿vale? Pues cuando pones aquí una con otra, si la pones así, punta con punta, pues las piezas van a descuadrar. Entonces, si alineas la pieza esquina con la otra, ves que esta esquina la podemos cortar. A veces depende mucho para dónde vas a dejar la costura, ¿vale? En este caso, pues cuando cosemos y giramos, eso va a coincidir, ¿vale? Pero en este caso, porque estoy girando hacia aquí, ¿no? Pero si giro hasta allá, nos va a sobrar, nos va a faltar, pues, margen, ¿no? Entonces, pues si quieres, lo que puedes hacer es dejar la esquina y añadir en esta pieza, ¿vale? Pero al principio creo que la otra manera es más fácil, porque al coser esas dos cosas están cosidas, bueno, en este caso es una tontería, porque al final eso lo vamos a doblar, ¿vale? Pero para que veas que según el lado que vas a dejar el margen de costura y cómo va a ser el remate final, pues sí que puedes dejar la punta en el otro lado, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, si en un patrón que estás copiando la costura va hacia un sentido, pues lo mejor era que los márgenes tuviesen esa punta, ¿vale? Pues si ese margen va hacia aquí, pues da igual, pues es mejor ya cortarlo, ¿vale? Hay casos en que tú al coser te sobra esa puntita aquí y pues una vez que ya tengas eso cosido, solo rebajar esa esquinita, ¿vale? Y solo nos falta ver este lado, es lo mismo. Vale, cuando vamos a coser el refuerzo en la pieza delantera, aquí, esto va costura con costura y otra vez nos sobra una puntita. Vale, si al coser esto, en teoría esto va hacia abajo, pues nos sobra eso, entonces pues lo cortamos. Vale. En este caso lo hicimos recto aquí. Claro, y hay costuras que son curvas. Entonces, ¿qué pasaría, no? La curva ayuda, porque bueno, eso es una pieza muy pequeña, ¿no? Pero si esa curva hace así, esa pieza hace así, eso nos facilita a que esas esquinas no existan, ¿vale? En este caso, como eso está recto, pues hace esa punta. Pero si hacemos un refuerzo así curvo, y muchas veces pues hay curvas que terminan perpendiculares al borde, eso nos ayuda a hacer coincidir esas piezas. Y yo no sé si me explico, que a lo mejor eso os tuerce la cabeza, pero al llegar perpendicular aquí, pues ese margen
queda un cuadradito perpendicular y el de abajo también quedaría perpendicular y no sobraría esquina. No sé si eso quedó claro. Vale, entonces si tienes una curva, lo ideal es que llegue perpendicular al borde. Vale, justamente para evitar esas puntitas. Pero en el caso de la braga, esas costuras son mucho más fáciles de hacer recta. Y en bragas más grandes se nota muchísimo que eso queda recto, ¿no? Si incluso haces las bragas menstruales en que tú quieres hacer la más grande, ¿ves esto? Cuando cortes la pieza te va a quedar una punta. Entonces, para que no te quede una punta, puedes hacer la curva. Intentar que eso llegue perpendicular, ¿vale? Bueno, y ese patrón, pues, ahora yo no sé cuál es, pues hice pues esa braga. Bueno, de esa misma manera hice esta braga y quedó bastante bien con esta. Si no sabes coser una braga, pues en mi blog tengo tutoriales de tipos de remate y pues según el remate tú puedes cambiar esos márgenes de costura. Si vas a poner fue arriba no hace falta margen de costura. Vale, entonces echa un vistazo en el blog, claro. Y la cuestión del elástico ya es otra historia, ¿vale? Pero si tienes la braguita, pues es solo medir pues, y poner el mismo elástico. Para que eso no quede tan largo, pues el otro método lo hacemos en otro vídeo.